que un cierto día en una panadería de la ciudad, el panadero sacó su pan calientico del horno y lo colocó al borde de la vitrina. Volteó de nuevo a las bandejas de pan crudo para hornearlo. Se devuelve a la vitrina y nota que en la bandeja del pan de 3,000 pesos, el de queso ya no estaba. Preocupado, Mauricio comenta a sus compañeros si alguien sabe con respecto a eso qué ha pasado, que falta el pan de 3,000 en esa bandeja. A lo que ellos responden: no sabemos. Una semana después, el panadero vuelve y hace lo mismo, pero esta vez nota que le falta el pan de jamón con queso, el de 5,000. Ya no está. De nuevo pregunta a sus compañeros: ¿alguien sabe del pan de jamón y queso que acabo de sacar? A lo que ellos, meneando la cabeza, le dicen: no, señor, no sabemos qué ha pasado. Al ver esto, el panadero decidió tender una trampa para ver lo que ocurría. Cuando de repente él estaba colocando el pan en la vitrina, se dio cuenta que una mujer estaba escondida en las planticas que estaban decorando el local. Mauricio coloca el pan y de inmediato se esconde detrás de la vitrina para ver qué sucedía, y la mujer sale de detrás de las planticas y va y toma el pan, esta vez de 7,000 pesos. Con tan mala suerte, esta vez es atrapada. Mauricio y sus compañeros llaman a la policía, y como el robo quedó registrado en las cámaras del local, había una evidencia y tendría que ir a la cárcel. Los compañeros de Mauricio la maltrataron, la insultaron y hasta la alcanzaron a golpear. Pero de repente un policía volvió a ver a la mujer fijamente y le preguntó: ¿por qué roba el pan en la panadería Peces y Panes? A lo que ella argumentó: tengo hambre, soy viuda, tengo 3 hijos, no tengo empleo y vivo debajo del puente. Conmovido, el policía sacó de su bolsillo el dinero y pagó toda la cuenta, desde el día que Mauricio se dio cuenta cuánto pan le faltaba. Al volver a mirar a la mujer, le dijo que no volviera a robar más, porque la próxima vez le podría ir peor. Mauricio y sus compañeros, conmovidos por la situación, decidieron hablar con su jefe para que le diera una oportunidad a esta mujer de trabajar en la panadería. Y su jefe, conmovido de la compasión de sus empleados, llamó a la mujer, a quien puso de vigilante de la panadería. ¿Será que podemos ser libres del pecado? Sí. ¿Será que podemos ser restaurados de nuestras debilidades? Quiero que vayamos en esta mañana a la palabra, al libro escrito por el evangelista Juan, en el capítulo 8. A propósito, ¿trajeron la Biblia? Bueno, si no la trajo de papel, me imagino que la deben tener ahí descargada en el celular. La Biblia digital. Juan capítulo 8.
del versículo 1 hasta el 11. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Y vamos a leer la palabra del Señor. En esta mañana yo la voy a leer en la nueva versión internacional. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó, es decir, se levantó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, dijo Jesús, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén y amén. La pregunta que debemos resolver en esta mañana es: ¿será que podemos ser restaurados, libres y recuperados del pecado? ¿Qué es lo que vemos nosotros en este pasaje? Por un lado, vemos a la adúltera, que hizo algo inapropiado, pues se dejó llevar por sus deseos carnales. Eso es lo común y normal cuando una persona vive alejada de la presencia de Dios. Pues sin Dios, las emociones y los deseos son los que dominan a la persona. Entendemos que esta mujer es acusada de adulterio. Este pecado tiene que ver con los que son casados. El pecado sexual fuera del matrimonio es el adulterio, y el pecado sexual de los solteros es la fornicación. Así que entendemos aquí que el pecado que está cometiendo esta mujer es nada más y nada menos que una infidelidad. Pero ¿qué sucede? Este pecado indica que esa mujer tenía un esposo, era casada. Por otro lado, se encuentra también el pueblo supuestamente de Dios. Vemos aquí que la escena se está presentando ¿en dónde? En medio de los judíos, que pillaron en pecado a esta mujer y ahora la quieren condenar por sus acciones. Porque ¿quiénes son los del pueblo allí? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que supuestamente son los que conocen la ley de Dios. De otra parte, están aquí los fariseos, los escribas, los conocedores de la ley. ¿Qué es lo que están haciendo allí?
acusando a esta mujer, condenándola, exhibiéndola públicamente y obviamente tendiéndole una trampa al Señor Jesús para ver qué va a hacer en ese momento, cuál es su actitud, qué respuesta va a tener él para así tener algo de dónde tomar y así acusarlo también al Señor Jesús y condenarlo, sentenciarlo a la cruz. Porque recuerden que los fariseos, los sacerdotes y los escribas estaban buscando de Jesús era matarlo. Pero también por otro lado, al Señor Jesús lo encontramos en la misma escena en el templo, hablando de varios aspectos: de misericordia, el amor, la gracia, el reino de Dios y el arrepentimiento. Esto era su tema predilecto del Señor Jesús en todas sus enseñanzas. ¿Será que podemos ser libres de pecado? Y quiero presentarles en esta mañana por lo menos 3 aspectos que debemos tener en cuenta para ser libres de pecado. Y el título del mensaje que le he puesto a este tema del día de hoy es del pecado a la restauración. Así que el primer punto que quiero que veamos en esta mañana es que para tener libertad del pecado debemos reconocer nuestras debilidades. Y quiero que vaya conmigo nuevamente a la Biblia y leamos del versículo 1 al 4. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Pero los maestros de la ley, los fariseos, llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio de todo el grupo de gente. Y le dijeron: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto del adulterio. Eso es lo que menos nos gusta a nosotros hacer. No nos gusta a nosotros reconocer nuestras debilidades. No nos gusta a nosotros y menos delatarnos delante de la gente. Claro, que alguien nos conozca de en qué área somos débiles. De repente, ¿qué pecado es el que nosotros tenemos oculto? Pues obviamente eso hace que nosotros nos sintamos de alguna manera avergonzados. Jesús se encuentra en el monte de los olivos, hablando con unas personas que estaban allí. Al escucharle, cuando estos llegaron con esta mujer, se presentaron este caso, requiriéndole a él que él eligiese lo que sucedería con ella. Es decir, ¿qué haría Jesús en ese momento? ¿Pero qué hizo Jesús? Primero, los ignoró, creando un ambiente de tensión alrededor de la muchacha, donde ella empezó a ser el centro de atención. Entonces Jesús responde diciendo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que el que esté libre de pecado, que podría condenarla si éste quisiera, con su respuesta hizo que el foco de atención posase sobre los testigos que estaban allí alrededor. Porque en aquella época la ley de Moisés decía que si una mujer era encontrada en el acto del adulterio o un hombre, los dos debían ser apedreados. Automáticamente esto significaba, pues obviamente, la muerte. Y ellos tenían que ser hombres justos y en este caso libres de pecado. Porque eso era lo que decía la ley del Antiguo Testamento.
Precisamente la ley fue dada ¿para qué? Para castigar al pecador, para erradicar al pecado, para que dentro del pueblo de Israel no hubiera pecado. Porque Dios había determinado que su pueblo debía ser un pueblo santo, apartado para Dios. Entonces, en realidad, la gente lo que estaba haciendo allí era esperando la respuesta de los testigos para saber si la condenaban o no. Ante tanta tensión y el miedo de condenarla inapropiadamente, porque según la ley, si los testigos no fuesen justos en sus acciones, ellos también podrían resultar condenados al mismo destino que el acusado. Era delicado, no se podía. Para que un testigo pudiera testificar, tenía que también ser íntegro. Pero ¿qué sucede? Después de lo que Jesús dice, quienes están libres de pecado, ellos se ven en aprietos también, y en realidad esos testigos tienen que ahora retroceder y echar para atrás, y se ven en la obligación de tirar la piedra al suelo e irse uno a uno. Quiero que entiendas en esta mañana algo. Jesús te ama y está dispuesto a ayudarte en tu debilidad, pero Él no puede tolerar el pecado. Él no acepta el pecado, porque el pecado trae consecuencias, y para Dios el pecado es lo más abominable. Y podríamos decir que esta vez esa mujer en realidad la sacó barata. Es decir, solamente la gracia de Dios en ese momento la pudo alcanzar. De verdad, la misericordia, el amor y la compasión del Señor Jesús la pudo librar de las consecuencias. Nada más y nada menos que cayó en las manos del Señor Jesús. Porque donde hubiera caído en manos de los sacerdotes esa mujer, no se habría librado. Jesús le muestra amor, compasión y restauración. Porque según la ley, ¿qué era lo que había que hacer con una persona que se encontraba en el acto del adulterio? Apedrear. Muy bien. Esto pues ocasionaba la muerte. Y si tú no reconoces que tienes una debilidad, esa debilidad te va a llevar a la muerte. Y ya tal vez no sea la muerte humana, sino también la muerte eterna. Eso dice Romanos 6:23. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y dice la palabra que eso es lo que nosotros merecemos por pecar. Pero también el mismo texto dice que la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra en Romanos 5:8. Es decir, que aunque nosotros somos pecadores, aunque esa mujer fue encontrada en el acto del adulterio, con las manos en la masa cogiendo el pan de 5,000, ahí mismo esa mujer también encuentra la misericordia de Dios, porque ella de alguna manera alcanza a reconocer: soy débil, tengo un pecado, tengo una falla. Y eso es lo que seguramente el Señor Jesús estaría escribiendo en la ley. Por esta mujer que está en pecado del adulterio, es que yo voy a ir a morir en la cruz. Por estos hombres
sacerdotes, escribas, fariseos, religiosos, que no tienen compasión ni amor por nadie, que no reconocen que ellos también pecan. Al igual que esta mujer, es que también yo voy a dar mi vida en la cruz. Yo me imagino el Señor allá escribiendo. Use tu imaginación, pensando en ese momento de la escena. 1, 2, tantos aquí. Este ha pecado por tal cosa. Los escribas por tal, los fariseos por otro, los sacerdotes por otro. El pueblo que está acompañando a esta mujer y que le está acusando también están pecando. Los mismos discípulos también están pecando. El que pueda decir aquí que está libre de pecado, arroje la primera piedra. Pero sus conciencias, ¿qué nos hicieron pensar? Tenemos un problema. Aquí adentro de nuestro corazón hay una debilidad. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Porque el problema es que mientras que la mujer es expuesta, los fariseos y escribas y maestros de la ley conocen la ley, pero no se dan cuenta que ellos también están pecando. Porque ellos pretenden hacer un acto público para tentar a Jesús, para provocarlo a Él, para hacerlo caer, pero ellos no se dan cuenta que mientras ellos están tendiéndole una trampa a Jesús, también están pecando. ¿Saben que ellos no se están dando cuenta que Él es el Mesías? Que ellos no se están dando cuenta que están buscando una excusa para matarlo. Y eso para ellos es el pecado más grave. Pero ellos no se dan cuenta de eso. Por supuesto, ellos están viendo el pecado en otros. Porque ellos están creyendo más santos, más perfectos. Ellos están creyendo que ellos son los únicos que no tienen pecado. Tienen sus ojos puestos en los demás y por eso es que ellos no reconocen que ellos también son débiles, que necesitan ser transformados. Y eso es lo que pasa con la religión. Y aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque a veces nos volvemos muy espirituales y nos volvemos nosotros con el dedo acusador apuntando para allá, pero no apunta con el otro para acá. Y entonces empezamos a decir, fulano de tal si es vulgar, fulano de tal si es criticón, fulano de tal si es chismoso, fulano de tal, dice que cristiano. Pero no nos analizamos nosotros mismos cómo es que estamos. Ellos no se dieron cuenta, no reconocieron que también eran débiles y que necesitaban ¿qué? Ser transformados por Jesús. Mucha gente dice, yo soy bueno. Ayer me encontré con una persona y le pregunté, ¿por qué cree que iría al cielo? Y la respuesta típica de ellos es, pues porque yo hago buenas obras. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy buen vecino. Yo doy limosna. Yo ayudo al necesitado. Pero no se dan cuenta que son inmorales, son libertinos, son groseros, son vulgares, alcohólicos, tienen debilidades.
Y seguramente también eso es lo que hace el Señor en la arena. Estos también necesitan ser restaurados. ¿Qué es lo que debemos hacer para nosotros ser restaurados entonces? Reconocer que tenemos debilidades. Y en honor a la verdad, ¿quiénes tenemos aquí debilidades? Bueno, poquitico, menos mal. Gracias a Dios estamos creciendo, estamos avanzando como iglesia. Ya somos poquiticos los que quedamos sin debilidades. Muy bien. ¿Saben que reconocer nuestras debilidades es el principio de la restauración? Por eso dígale a su hermano ahí, el que está a su lado, dígale con respeto, dígale, reconozca su debilidad. Examínese, piense qué debilidad tiene en esta mañana. Piense. Algunos de repente no es la inmoralidad sexual, puede ser hasta la codicia, esas fuerza interior de querer solo él detenerlo y los demás no. Otros de repente pueden ser los problemas de la lengua. No que tenga una enfermedad para hablar, no, ni que sea tartamudo, sino que se le van las luces hablando, diciendo lo que no debe decir. Un mal lenguaje, grosería, vulgaridad, todo eso son debilidades. Pero yo no sé si de pronto se habrá dado cuenta que en momentos determinados no lo puede controlar. Y usted dirá, ¿qué será lo que pasa? Yo estoy yendo a la iglesia y no me pasa ese problema. Falta que reconozca delante de Dios y le diga a Jesús, yo necesito que me ayude en este problemita que tengo en mi vida. Amén. Segundo, para tener libertad frente al pecado, no debemos ocultar, sino confesar el pecado. Porque ¿cuál es el grave problema de nosotros, humanamente hablando? Que somos expertos en poner caretas, en poner antifaces, en poner ¿qué? Apariencias en nuestra vida. Y entonces nosotros, frente a las personas, nos presentamos como muy lindos, muy bonitas personas, muy chéveres. Pero espere que llegue a la casa ese cristianito, ¿cómo es que se transforma? Pelea con la mujer, le tira pata al perro, bueno, hace cuanta cosa. Hermanos, hay gente que cuando se emborracha, llega a la casa, hermanos, golpea la puerta, le tira puerta al perro, todo el mundo se esconde, hermano, y cuando menos piensa, hermano, hasta el mismo resulta peleando con él. Tienen debilidades, hermano. Pero usted se lo encuentra en la calle, don fulano. Eso es un personaje. Entonces aquí nosotros necesitamos confesar el pecado. Esconder el pecado es el peor error que nosotros podemos hacer. Vean, no digo que ella haya hecho algo que no estaba mal. La verdad es que sí, hizo algo que estaba mal. Pero el punto aquí es que mientras que esta mujer está pecando, los religiosos, conocedores de la ley, conocedores de la Biblia, ¿qué están haciendo?
la están condenando. Y es aquí también donde nosotros como pueblo de Dios no deberíamos estar sedientos de sangre, escuchen, y mucho menos enfocados en que las personas ajenas paguen por sus pecados, porque ¿cuál es el problema? Que juzgamos al borracho y que cuando le pasa alguna cosa, por borracho, chupe. ¿Tienen una pérdida económica? Chupe, ¿a qué no digo? ¿Tienen una situación familiar de infidelidad? Chupe, yo le dije, congréguese fielmente. Somos expertos en poner el dedo en la llaga de los demás, en la debilidad de los demás, condenar a los demás. Y es aquí en donde nosotros debemos, hermanos, también tener misericordia, mi hermano. Porque para empezar, el pecado de los demás no nos conviene ni nos concierne a nosotros. Y de segundo, ese tipo de cosas, sentimientos, no es lo que Dios quiere que nosotros tengamos como iglesia, ni que llevemos nosotros en nuestro corazón. Al observar estos versículos, por lo menos desde el versículo 5 en adelante, del 5 al 9, vamos a descubrir algo importante. ¿Qué dice el versículo 5? Dice: en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Qué querían hacer los sacerdotes y todos ellos? Ver correr sangre. Les fascinaba ver a ver quién daba papaya, pantecas o pedrada, a ver quién estaba fallando. Y ellos, ¿cómo estaban? ¿Qué nos dice el texto? Y le preguntan a Jesús, como queriéndole decir: ¿y tú qué dices? ¿Qué hay que hacer entonces? Porque la ley dice una cosa, pero usted está enseñando otra cosa. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué hay que hacer? ¿Le hacemos caso a la ley o le hacemos caso a lo que su merced diga? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, porque estos fariseos eran terribles. Pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban tanto con preguntas, Jesús se incorporó y les dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Pero al oír esto, se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Y yo me pongo a pensar algo en estos versículos, que nos damos cuenta cómo de manera inmediata cada una de aquellas personas que inicialmente estaban condenando a esta mujer, cuando el Señor los confronta, en sus conciencias no tuvieron más remedio que soltar las piedras uno a uno y escapar del lugar, porque se sintieron confrontados en sus corazones y que también eran culpables de pecados. Pero ¿cuál es el problema? Que según los criterios religiosos sería mejor apedrear a una mujer débil en frente de Jesús, que Él les aprobara lo que ellos querían oír, es decir, que Él, sin que se dieran cuenta en sus corazones, albergaban intenciones pecaminosas, pero no quisieron reconocer su pecado. No quisieron confesar su pecado. Y ese es el grave problema por el cual muchos cristianos hoy día no son libres del pecado, porque no confiesan el pecado. La gran mayoría de personas
creen que lo pueden manejar ellos mismos. La gran mayoría de cristianos creen que no necesitan que el pastor los aconseje. La gran mayoría de creyentes piensan que ellos lo pueden controlar. Les da pena. Uy, ¿qué tal que el pastor se entere que estoy usando la pornografía? Uy, ¿qué tal que el pastor se entere que yo soy grosero? Uy, ¿qué tal que el pastor se entere que yo le pego a mi mujer? ¿No se han dado cuenta que a veces cuando uno va de visita a las casas, qué es lo primero que la gente está haciendo? Arreglando toda la casa, que esté limpiecita, bonita y todo eso. Y le dicen, pero pastor, me avisa cuando vaya a ir. Sí, ¿cómo no? Porque uno ya sabe que allí se van a poner en esa mesa muy puestecitos, esa pareja muy lindos, aquí corriendo, de sitio y toma, mi amor. ¿No? Pero uno se da cuenta cuando llega de sorpresa y uno escucha por allá. ¿Qué acaso que no sé qué, que no sé cuándo? Oiga, yo le dije. Pero no es que, mi amor, mi vida. Si ven, nos da a nosotros pena que se enteren de lo que realmente somos en nuestra vida. ¿Hay alguien aquí que tenga una debilidad? Tenemos debilidades. Todos, juntos, ustedes y yo, somos de carne y hueso. Aquí no hay ninguno que sea de otro planeta, ¿o sí? ¿Saben que ayer estuve leyendo y hablando con unos hermanos nuestros nuevos en la iglesia? Les estamos haciendo un discipulado y les preguntaba. Hablábamos ahí sobre las condiciones naturales humanas de Jesús. Y una de ellas fue que Jesús había sido tentado. Y yo pregunto aquí, ¿usted es tentado en algo? Sí, en honor a la verdad. Yo les confieso, yo me he sentido tentado a tomarme una cervecita. Es rica, es deliciosa, ¿sí o no? Pero es que yo soy el pastor, pero es que yo soy el predicador, pero es que yo soy el sacerdote de mi casa, pero es que yo estoy en este pueblo donde la gente me está viendo y entonces ellos van a decir, ah, no, pero si el pastor toma cervezas, pues todos hagámosles. Somos tentados a tomar cosas que no nos pertenecen. Pasar por allí por un jardín, ¡ay, tan linda la matica! Eso quiere decir. ¿O no? ¿O no? Hermanos, tenemos tentaciones. El Señor Jesús tuvo tentación. El diablo lo tentó. Léalo ahí en Marcos 4. El Señor Jesús tuvo hambre. Son las 10:25 y la verdad, en honor a la verdad, tengo hambre ahorita. Cuando salgamos ahorita los vamos a invitar aquí a que consuman unas ricas empanaditas, arepas. ¿Qué son? Papas. Tengo hambre. A todos nos da hambre. Y hay momentos en los que uno se siente tentado. Yo no sé, por allá ustedes cuando están ordeñando bien de madrugada y llegan a la casa y tengo hambre, mejor dicho. A Jesús también le dio hambre. Dice el texto también que el Señor Jesús en una ocasión sintió tanto cansancio después de todo un día de haber estado predicando, se subió a una barca y allí en un cabezal, allá en la punta de la barca, en un lugar de la barca, se acostó a dormir, dice la Biblia, porque estaba cansado. Y yo pregunto, ¿usted se cansa o no se cansa?
Jesús lloró por Lázaro. Y pregunto, cuando a usted se le muere un familiar o un amigo muy querido, muy entrañable, ¿usted llora o no? Sí, claro. Hermanos, tenemos tentaciones. Somos personas, sujetos normales aquí en la tierra, en donde vamos a pasar necesidades. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no confesamos nuestras debilidades, no confesamos nuestros pecados. Y si usted quiere ser restaurado, ¿qué tiene que hacer? Reconocer el pecado y confesarlo. Busque ayuda. Nuestra congregación, la Gran Comisión de Colombia, en este año tiene un lema allá que nuevamente quiero que lo lean. ¿Y qué dice ese lema? Vivimos para cuidarnos unos a otros. ¿Y cómo nos vamos a cuidar? Pues hermano, yo sé que tengo debilidades y yo tengo que buscar un mentor, buscar un pastor que me ayude a mí a superar esas debilidades, ir a Dios, confesar mis debilidades y decirle: Señor, esto es lo que me pasa. Yo ya tengo identificado qué es lo que me pasa. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Confesar. ¿Sabe por qué los drogadictos no salen de su problema? Ellos no reconocen. Están, hermano, comiendo de la basura de la calle con un costal al hombro, haciendo cosas por allá indebidas, pero estos benditos no reconocen que su problema es que a ellos les gusta el consumo de la droga. El borracho, pregúntale a un borracho. Ellos no reconocen que son borrachos. Ellos saben qué dicen: estoy refrescándome por dentro. Sí, eso es lo que dicen. Pero ellos no dicen: es que a mí me gusta emborracharme. Eso es lo que tenemos que hacer. E ir a Cristo y decirle: soy débil en esta área. Y aquí también es donde nosotros debemos tener cuidado, porque a veces se nos hace fácil juzgar, condenar y hasta exhibir el pecado de los demás. Ojo, cuando alguien llegue a contarle una debilidad a usted, quiero pedirle en honor al Señor algo importante. Hermano, sea responsable con la información. No lo exhiba, no lo publique, no lo condene, porque usted también es débil. Hay que cuidar esa información. Si usted no se siente capacitado y responsable para hacer eso, entonces deje que otro lo haga o diríjalo a su pastor. Lo peor es que a veces nos creemos que nosotros somos los importantes y entonces también nos convertimos en los primeros en tirar la piedra. Atacamos a la gente, nos volvemos especialistas en tirar piedras. Porque vemos que la debilidad de los demás, somos los primeros que queremos atacar, y esto también está mal. No porque la gente sea pecadora, merezca las consecuencias. No, sino porque como cristianos no debemos hacer esto, hermanos. Un fenómeno que yo me he dado cuenta aquí en este municipio es que somos expertos en hablar de los demás, por no decir otra palabra. Pero uno se encuentra con ellos y entonces uno empieza a mirar a esa persona y uno dice: bueno, ¿y este qué frutos está? Bueno, ¿y esta persona qué testimonio tiene?
¿Con qué autoridad? Y es ahí donde nosotros debemos también pensar que antes de atacar, que antes de juzgar, que antes tenemos que examinar nosotros. Vean lo que dice la palabra en Gálatas 6, 1, 2. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, así como estos sacerdotes encontraron a esta mujer, ¿qué hay que hacer? ¿Apedrearla? ¿Apedrear al hermano? ¿Seguro? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Esos cristianos que casi que tocas agarrarlo así de los pies y bajen un momentico y pongan los pies en la tierra, porque parece que van como volando. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. En otra traducción dice, restáurenlo con amor. Gloria a Dios, aleluya. Escuche, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque ¿cuál es el bendito problema de nosotros? Nos dedicamos a ver los problemas de los demás, los defectos, los errores, y nos olvidamos que nosotros también pecamos, que nosotros también fallamos. Entonces nos pasamos la vida nosotros mismos escondiendo el pecado y buscando a ver a quién le solucionamos la vida. Pero nosotros no queremos confesar nuestras debilidades. Escúchalo. Queremos vivir de apariencias, de falsa religiosidad, y no permitimos que los demás vean la realidad de vida que también tenemos nosotros. Y para poder experimentar una verdadera libertad en nuestras vidas, en lugar de esconder el pecado, lo que debemos hacer es confesarlo. Así que si tiene un pecado oculto, es mejor que lo confiese. Escuche, es mejor que lo saque a la luz, es mejor que lo descubra, porque así podemos ayudarnos nosotros juntos a superar eso. La palabra del Señor dice que el que cubre el pecado no prospera. Y permítame decirte algo. Piense de pronto cuál puede ser el problema por el cual no puedes prosperar. Tal vez porque tienes un pecado oculto y no quieres confesar. El texto no lo dice. Pero esta mujer adúltera, al guardar silencio allí frente a Jesús, medita en su conducta, piensa en lo mal que está haciendo. Y al estar frente a Jesús, seguramente pudo reconocer delante de él su debilidad, su pecado, y por eso el Señor es que la perdona. ¿A quiénes perdonó el Señor en esta ocasión? ¿A los escribas, sacerdotes, publicanos, pecadores? ¿A esta mujer adúltera? A la mujer adúltera. ¿Sabe que estos fariseos, sacerdotes y escribas tiraron la piedra y prefirieron irse sin reconocer, sin confesar? Y eso es lo que necesitamos hacer hoy. ¿Qué estamos haciendo mal? Meditar que si dejo que ese pecado oculto continúe en mi vida, me va a afectar
que tarde que temprano me dañará, me destruirá. Pero hay esperanza para el que peca. Amén. Amén. Gloria a Dios, gracias por esos 3 amén. Hay esperanza para el que se arrepiente. Hay esperanza para el que se aparta. La misericordia de Dios lo alcanza y entonces el Señor lo perdona y lo libera de toda maldad y le da otra oportunidad. Pero tenemos que confesar nuestros pecados, sacarnos a la luz, pedir ayuda. Por eso dígale al que está a su lado, dígale, pida ayuda. Y tercero, para tener libertad frente al pecado, debemos aceptar la restauración. Y quiero decirte aquí algo en esta mañana, muy importante. Solo Jesús nos puede hacer libres, sanar y restaurar. Gloria a Dios. Déjame decirte algo, amado hermano, amada iglesia. El peor error es creer que nosotros mismos podemos solucionar el problema del pecado. El peor error es pensar que solos podemos manejar la situación. El peor error es que nosotros busquemos en otras fuentes diferentes ser sanados del pecado. El peor error es pensar que si nosotros dejemos que eso continúe así y que no va a pasar nada, entonces, mi hermano, déjame decirte que seguramente nadie se va a dar cuenta de lo que nosotros podemos hacer o que de lo que nosotros podamos controlar y que eso no va a afectar a nadie, pero en algún momento, mi hermano, eso te va a afectar a ti, a tu familia, a tu casa, a tu economía y no sé qué otras cosas más puedan afectar. Así es de que nosotros, para poder tener libertad frente al pecado, necesitamos aceptar la restauración. Versículo 10 al 11. Entonces él se incorporó y le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer responde: nadie, Señor. ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Y el Señor responde: tampoco yo te condeno, y ahora vete y no vuelvas a pecar. Cuando Jesús confronta a los religiosos, a los fariseos y escribas y maestros de la ley, a todos los que están alrededor de la mujer, los hizo ver que todos somos iguales e imperfectos y que no tenemos el derecho de juzgar a los demás, ya que no somos mejores que ellos. ¿Sabes? Porque en realidad ninguno de nosotros puede ser mejor que nadie. ¿Qué dice la palabra en Romanos 2:1? Él nos hace ver que nosotros somos iguales. Para Dios no existe pecado mayor ni pecado menor. Todo es pecado. Las debilidades en nuestra vida son pecado. Jesús era el único libre de pecado, el único que realmente podía juzgar, y sin embargo Él no lo hizo. Él no la juzgó. Al contrario. Exacto, la defendió, más bien. ¿Qué hizo? La perdona y la restaura. El problema de estos es que ellos, cuando están frente a Jesús, no buscan el perdón, no buscan la restauración. Y si de verdad amamos a las personas,
nosotros lo que debemos hacer es buscar la restauración de ellos. Cada uno de nosotros en algún momento podemos fallar, podemos pecar. Y entonces, ¿cómo nos gustaría a nosotros que también nos tratasen? ¿A pedradas? Que nos restauren, que alguien nos ayude, que alguien nos levante. Al final de cuentas, y a pesar de lo que ella había hecho, él la perdonó. Jesús tampoco le dijo, si a partir de ahora no pecas, entonces yo no te vuelvo a perdonar. Tampoco le dijo, te perdono, pero a partir de ahora tendrás que hacer esto y aquello y lo otro. No le puso condiciones. Simplemente él la liberó. Él la perdonó y la rectificó sin ponerle condiciones, sin ponerle límites u órdenes. Eso significa que de pronto ella no volviera a cometer adulterio. Porque a veces nosotros ayudamos a las personas de alguna manera a que se restauren, a que recuperen sus vidas, y como que queremos imponerle a la persona, nunca jamás usted vuelva a pecar en esto o en aquello. Pero ¿sabe? Fallamos otra vez. Sí, fallamos otra vez, pecamos otra vez. Jesús le habló de forma general y sí, y ella le entendió. No hizo falta que él le dijese más que eso, porque en aquel momento él había salvado su vida y ella tenía otra oportunidad de empezar de nuevo, siendo restaurada porque había recuperado su vida. Escúchame. Todos nosotros hemos sido como esta mujer adulta. Tú, yo, todos somos como esta adúltera. ¿Por qué? Porque en algún momento nos hemos visto en esta situación donde todos nos quieren juzgar. Todos nos quieren apedrear. Todos quieren hacernos el mal, señalarnos, porque hemos pecado, porque hemos fallado. Todos somos esta adúltera que Dios nos ha quitado de una situación la cual no merecemos estar. ¿Sabes? Cada vez que pecamos estamos colocándonos en el lugar de esa adúltera, donde merecemos ser apedreados. Pero ¿qué hace Jesús? Tanto los fariseos como los escribas y religiosos, y aún los que estaban despechadores, entendieron uno a uno que había una necesidad en sus corazones de ser restaurados y de recuperar de nuevo sus vidas. Pero ellos se fueron del lugar y no aceptaron la restauración que Jesús podía darles. En cambio, esta mujer se quedó cara a cara junto a Jesús, reconoce su pecado, confiesa su pecado y acepta que solo Cristo podía liberarle y podía restaurarle de su debilidad. Y quiero que den un aplauso al Señor en esta mañana. Ahí. Independientemente de cuál sea nuestro pecado, no importa con qué pecado estás batallando, porque para Dios pecado es pecado. No hay ni mejores ni peores pecados. No hay ni más grandes ni más pequeños. Lo importante es que en esta hora puedas reconocer que eres un pecador, que tienes debilidades, que necesitan ser tratadas por las manos del Maestro.
Lo importante en esta hora es tener la capacidad de confesar al Señor Jesús nuestras debilidades. Contarle a Él que nuestras propias capacidades no podemos solucionar este problema del pecado, pero que lo necesitamos a Él para que Él nos ayude y nos restaure. Lo importante ahora es que podamos reconocer que Él está presente en esta mañana y que quiere ayudarnos para que podamos ser completamente libres del pecado. Para eso fue que Él murió en la cruz, para perdonarnos, para limpiarnos, para sanarnos, para hacernos libres de ataduras que el diablo ha colocado en las personas, para romper con las cadenas que tienen cautivas las almas y no los dejan ser libres. Escucha, la mujer que estaba robando el pan se llamaba Karine. Se fue a vivir a un apartamento pequeño del centro de la ciudad. Ahora ella es la jefe de la panadería. Sus hijos tuvieron un mejor bienestar y está en proyecto de montar su propia panadería. Para esto fue que Cristo pagó el precio de la deuda del pecado, para que en Él seamos transformados, renovados, restaurados y recuperados, y podamos surgir del pecado a la restauración. Y quiero dejarlos con esta frase de cierre de esta mañana. Para que del pecado podamos celebrar una verdadera recuperación, de Jesús necesitamos que nos dé ¿qué? Su restauración. Yo no sé qué debilidades usted tiene. Cada uno sabe en qué área es débil. ¿Qué es eso que lo lleva a pecar continuamente, deliberadamente? ¿Qué es eso que de repente no puedes controlar? ¿Qué es eso que lo impulsa en algunos momentos a pecar? Yo no sé qué pecado oculto tienes que te da pena confesar. No sé, de repente, ¿qué es lo que te impide confesar ese pecado, esa debilidad? Pero quiero decirte en esta mañana, acepta la restauración, acepta a Cristo y reconoce que por nuestros propios medios nunca vamos a lograr ser libres. Quiero que te coloques en pie en esta mañana.